buenas noches de Semana Santa, procesiones, penitencia, lluvia, estamos teniendo de todo. Pero bueno, yo creo que todavía alguna procesión que otra se va salvando y van pudiendo salir. Veremos lo que nos depara el tiempo. Bueno, que realmente la vamos a disfrutar igualmente. Creo que Zaragoza además está llenita de gente. Comentaban los hosteleros que bueno, había completo. Prácticamente, así que eso es una muy buena noticia para la ciudad, muy buena noticia para todas estas personas que procesionan y que además ensayan y no olvidemos que resisten contra viento y marea y que gracias a ellos pues la tradición continúa, que desde aquí también hay que agradecerles pues porque no deja de ser una labor importante tanto lo que hacen antes, durante y bueno, que prácticamente ya empiezan a ensayar en cuanto que acaba, así que muchas gracias a todos. Decirles que lo prometido es deuda, que nuestros chicos de la 7 y nuestras chicas de la 7 han salido a preguntar a la ciudadanía qué es lo que quiere, cómo quería, qué es lo que querría de esta ciudad, cómo le gustaría. El otro día dijimos que íbamos a hacer un monotema, qué queríamos de Zaragoza, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba tanto, cómo queríamos que esta ciudad creciera. Estamos hablando de que vamos a recibir, bueno, tenemos muchísima. Zaragoza ha crecido mucho, Aragón ha crecido mucho, pero más que va a crecer con toda la industria que va a venir y tenemos que pensar cómo queremos, qué tipo de ciudad queremos, cómo nos vamos a mover. Esto será dentro de unos minutos porque antes Miguel me ha comentado que bueno, ha habido un tema bastante de penitencia esta semana en referencia a Pilar Alegría. Ustedes saben que es nuestra candidata aquí en Aragón pues para la Secretaría General del PSOE. Y bueno, pues ha habido la circunstancia, pues a nivel nacional ya sabemos, todo está judicializado, todo el mundo tendrá su opinión, unos tendrán una y otros tendrán otra, pero lo que quería hablar Miguel es del acoso al que ha sido sometida, entendemos que Pilar Alegría, ¿no? Porque hay más implicados o no. Yo estoy hablando de una cosa que no se sabe si es cierta o no es cierta, pero los comentarios que se han hecho o se han vertido a Pilar Alegría pues han sido en las redes bastante desagradables. Miguel, buenas noches. Buenas noches a todos. Y gracias Mercedes, aunque hoy es un día para hablar de Zaragoza. Sí, pero no tenemos tiempo. Creo no que hay un tema que es importante que hablemos o que comentemos en esta tertulia, que siempre la hemos tenido con mucho respeto, que siempre hemos mantenido muy bien las formas y que hemos hablado muchas veces de la importancia de que en política no vale todo, ¿no? Y más allá de lo lamentable que en algunas ocasiones que puede ser la actitud de algunos políticos, y también lo hemos condenado aquí, pues hay actitudes políticas que son lamentables y el debate político puede llegar hasta donde llegue, hasta un punto, que es la línea de lo personal. Durante todo el fin de semana hemos visto un acoso, unas insinuaciones, un uso de su condición de mujer, acusándola o infiriendo que había participado en actos sexuales, diciéndole que si era consentidora, que si era practicante de sexo de pago, con la palabra pu. Y creo que no todo vale en política. ¿A los hombres se les hacían también estas insinuaciones? Es que tú ves en las redes sociales Ábalos Machote, que supuestamente por ahí ha consumido prostitución. No entramos a juzgar nada más. Y Pilar, que ella ya ha aclarado que sí que estaba en el hotel con Javier Lambán, habían estado inaugurando unas obras de Adif. Y esta también estaba en la orgía, esta también. Me parece que es intolerable. Y una de las cosas, si queremos que la política vuelva por los cauces que hemos manejado en este programa, es el respeto. Y sobre todo con las compañeras que lo sufren. Es que estas expresiones las han vivido muchas mujeres en política y en la calle, las chavalas en el instituto. Es la palabra más... Es que se puede juzgar el asunto en cuestión, pero no... El asunto, ya te digo yo, que yo rechazo que si eso es verdad lo que hizo Ábalos o sus comportamientos, ya fue expulsado del partido y tendrá las consecuencias penales que tenga. Estamos hablando de que en aquel momento una delegada del gobierno que ha dado todas las informaciones, que ha presentado la factura, que ha presentado a qué hora se fue a dormir, a qué hora bajó a desayunar, que sigan el acoso en redes, auspiciado en algunas ocasiones por pseudomedios de comunicación. Por eso agradezco que esto no es un pseudomedio, sino un medio local de proximidad, y tengo unos contertulios que me lo han permitido aclarar que, más allá de lo que ocurriera esa noche, el acoso y las insinuaciones insidiosas que se han hecho hacia Pilar Alegría son del todo intolerables. Pues
Sí, bueno, os presento rápidamente para que nos dé tiempo a todo. Óscar, buenas noches. José Ignacio, buenas noches. José Luis y Joaquín. ¿Qué tal? Buenas noches. Venga. Yo es que no iba a hablar de este tema, pero ya que nos da la entradilla nuestro contertulio Miguel, no me queda más remedio que al menos dar mi opinión. A ver, yo con Pilar Alegría, y no soy sospechoso de entrar en estos juegos, es deleznable que se acuse y se vaya contra las personas, sean mujeres o hombres, me da igual, y sobre todo en redes sociales, amparándose en el anonimato, porque cuando hay que decir las cosas muy feas, hay que decirlas con nombres y apellidos y tener el valor de decir las cosas a la cara, y por lo tanto yo estoy en contra de eso. Ahora bien, yo que no he tenido confrontación nunca con Pilar Alegría, es decir, que tengo una buena relación con ella, que hemos coincidido en etapas donde yo estaba en el Ayuntamiento de Zaragoza y ella en la delegación del gobierno, pues en estos actos de Horeca, simpáticos, donde bueno, pues ibas por las casetas de las casas regionales, tomábamos vinos juntos, nos hacíamos fotografías juntos, y ya digo, no hemos tenido esa confrontación política, que a veces eso te hace más fricciones, aunque yo siempre he sido de los que, bueno, cuando hay que decir las cosas se dicen, y luego si tienes que tomar una cerveza o un vino con una persona, la persona está por encima de las ideas políticas. Y el respeto, claro. Siempre. Bien, pero dicho esto, no se puede todo... no se puede sacar todo de consenso. Yo sé lo que es un delegado del gobierno, porque he tenido amigos que han sido delegados del gobierno, y el delegado del gobierno, en la región donde se está, una de las fundamentales cuestiones es la mayor información de todo lo que pasa en su territorio, porque tiene a su disposición pues la Guardia Civil, todos los gabinetes que tienen, absolutamente todo tipo de informaciones. El parador de Teruel no es el Escorial. Es el parador, es decir, ahí no te pierdes, no es el Escorial. Dicho esto, y para que todos los telespectadores nos entiendan, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que la parafernalia que lleva acompañada al delegado del gobierno es siempre una escolta, o dos escoltas, el conductor, la Guardia Civil, que tiene que hacer vigilancia en el sitio donde se está, Óscar López, que era el director de paradores, que también sabe y se enteró de lo que pasaba. Y aquí el problema no es acusar, evidentemente, a que Pilar Alegría haya participado, cosa que yo desde luego no pongo en duda de ninguna manera. Vamos, ¿cómo va a participar en una aberración? Que esto se lo dejamos a Koldo y a sus secuaces y al señor Ábalos, con su manera de actuar, que ya, bueno, viene ya demostrada, que prácticamente ya hay que quitar hasta la palabra esa de presunción, porque es que cada vez las cosas son mucho más graves. Pero dicho que, por supuesto, queda lejos de toda la duda de que Pilar Alegría esté involucrada en esta cuestión, sí que a mí me rechina que Pilar Alegría en su momento como delegada del gobierno no supiera lo que estaba pasando. Porque si un delegado del gobierno, me da igual sea mujer o hombre, sea quien sea de cualquier partido, que no se entera lo que está pasando en su territorio, no merece ser delegado del gobierno. Y a partir de ahí debió de informar. No me sirve que ahora diga la verdad, que sí, que estuvo allí, que ya estuvo en un acto público, que ya por supuesto no tiene nada que ver con esto, pero Mercedes, es cierto que ella tuvo que enterarse porque era su responsabilidad. Miguel, esto es la penitencia. No solamente tener que enterarse de esto, sino que el director de paradores, que al día siguiente le habían reportado todos los destrozos que había habido en las habitaciones, también se lo tragó, se lo cayó y luego está en el gobierno. Por lo tanto, hay ahí, desde luego, una responsabilidad por el silencio que todos han cometido. Y además este señor, después de todo esto, que estábamos, no hay que olvidar que estábamos en época de pandemia, donde el parador estaba vacío, es que no estaba allí porque no se podía viajar, no se podía salir de casa. Yo acababa de pasar el COVID hacía 15 días. Además en la época donde prácticamente no había vacunas, no se sabía lo que se estaba pasando, en Aragón había una incidencia de mortalidad tremenda y resulta que allí se monta esa fiesta en la que digo, insisto, Pilar Alegría no tiene nada que ver con la fiesta, pero sí tiene que ver con la obligación de saber lo que se está guisando alrededor de ella. Bueno. Y eso fue próximo, porque ya digo, el parador de Teruel, allí no te pierdes, ¿eh? Es decir, que hay que es grande, pero tampoco, como decías tú, es Escorial. Yo solo quería decir desde nuestra parte del Partido Aragonés, solidarizarnos con la ministra, con Pilar Alegría. Como ciudadano, ella tiene un altavoz, cosa que los ciudadanos no tenemos. Esto se debería cortar porque no vale todo en las redes sociales, además se deja un rastro digital que se puede seguir y perseguir. Claro. Nosotros estamos igualmente indefensos, recibimos insultos todos los días en redes cualquier persona, y por favor, a raíz de esto hecho que ha ocurrido, yo rogaría que se legislara
para que esto se parara de una vez. No se puede insultar impunemente y sin sanción. Y luego decir que es, no sé, libertad de expresión. No, para mí el insulto no cabe, está legislado. Y solidaridad, por supuesto. Óscar. Buenas noches a todos, feliz Semana Santa, incluido todas aquellas personas y partidos políticos que felicitan el Ramadán, pero no felicitan la Semana Santa a las personas que viven en España. ¿Y esos quiénes son exactamente? Creo que iba por vosotros, ¿eh? Pues no me siento aludido en absoluto. Bueno, sí, desde vos mostramos la solidaridad a todos los españoles que estamos pagando todos los efectos de la corrupción sistémica que estamos sufriendo a cargo pues de estos gobernantes que tenemos. Todo esto que se está hablando ahora no deja de ser una cortina de humo que viene fenomenal, en este caso el partido gobernante, que es el Partido Socialista, por el cúmulo de escándalos y corrupciones de todo tipo que estamos sufriendo. Es decir, le está viniendo estupendamente. Porque además, a mí yo lo que lamento con este programa no hemos podido abordar todos estos temas y lo hemos dejado pasar de corrupción. Cada semana tenemos un caso de corrupción sistémica. En este caso estaba, por ejemplo, el señor Ábalos. Bueno, de lo que no se está hablando, por ejemplo, el señor Ábalos, que al margen de toda esta situación que se ha generado y tal, es el nido de corrupción y de enchufismo, donde ha colocado una serie de señoras pues en instituciones públicas sin pasar los debidos filtros. Es decir, pues muchas veces ni aparecían a trabajar ni reunían los méritos adecuados, incumpliendo sistemáticamente pues lo que es la libertad y la igualdad de oportunidades. Y todo esto estamos pagando, toda esta corrupción sistémica que están aprovechando la estructura del Estado para parasitarlas y generar sueldos de forma totalmente ilegal. Por no hablar de la esposa del señor presidente, que está mismo imputado, creo que son de 5 delitos, nada más. La señora esposa del señor presidente del gobierno. Su hermano, bueno, pues su hermano ya tenía piso, aparece buscado 7 meses antes de aprobar esa oposición ahí en Extremadura, por no hablar del señor Koldo, por no hablar que nuestro partido, por cierto, ha llevado a los tribunales todo el tema del rescate de Air Europa. Vamos a ver cómo termina esto, porque vamos a ver qué contrapartidas ha obtenido una serie de personas muy vinculadas a lo que es el presidente del gobierno con todo este rescate de Air Europa. Por no hablar también todo lo que la UCO ha estado descubriendo pues del señor fiscal general del Estado. Es decir, todo esto está sirviendo de cortina de humo, todo este victimismo vacío y artificial al Partido Socialista. Por cierto, y ya... que como tenemos personas esperando para que nos digan... Quería también poner en valor la figura de un español o hispano-peruano ilustre como es Mario Vargas Llosa. Va a ser, pues esto, va a ser inmortal, no solo por las letras en sí, por todo su trabajo literario que ha hecho y su trabajo académico, sino también por su defensa decidida de la libertad y de la democracia. Simplemente esto. Gracias. Pues muy bien. Joaquín. Pues muy buenas noches y empezamos con Pilar Alegría. Yo particularmente decir en primer lugar que creo que en política no todo vale. Y esto lo manifiesto en este programa de televisión en el cual nos decimos muchas cosas, algunas de ellas con una cierta dureza, pero en la cual salimos por esa puerta, como decía José Ignacio, nos damos la mano y evidentemente como tiene que ser, porque tiene que ser evidentemente así. Yo creo que el representante de Vox ha perdido una gran oportunidad para alinearse al lado de las personas que creemos en la democracia, de las personas que creemos en el respeto, en la política en mayúsculas y no única y exclusivamente pues en la política espectáculo, en la política del fiemo y en la política del barro, ¿no? Aquí lo que tenemos que decir es que hay una persona que se ha señalado por parte de redes sociales y por parte de muchísimas personas y creo sinceramente que una mujer de 47 años en este país no debería de tener que defenderse de semejantes barbaridades que se están diciendo sobre esta persona, sea del Partido Socialista, sea del Partido Popular, sea de Asamblea Majorera o sea del partido político que sea. Es que esto, en pleno siglo XXI, una mujer en un supuesto Estado democrático y de derecho como es España, no debería de salir en los medios de comunicación a defenderse de la manera que lo ha hecho, ¿no? Pero evidentemente ha defendido su honor, ha dicho exactamente lo que estaba haciendo allí y por qué lo estaba haciendo, que además ha quedado clarísimo. Era delegada del gobierno en ese momento y estaba en Teruel precisamente por serlo, y todo lo que quieran decir de ella y demás, pues evidentemente serán cuestiones que yo no tengo ninguna duda que terminarán en un juzgado y se terminarán dirimiendo para saber exactamente quiénes han sido las personas que pueden decir semejantes barbaridades. Y la verdad es que poco más, apoyar a los compañeros del Partido Socialista en este momento, del Partido Socialista, como si Pilar Alegría fuera del PP, que la apoyaríamos igual, por supuesto que sí, porque creo que en la democracia y en la igualdad no puede haber medias tintas.
Miguel, ¿quieres...? No, no quieres hacer ningún comentario más. Bueno, cada uno ya habéis dicho lo que pensabais y bueno, pues vamos ahora, si os parece, dijimos qué modelo de ciudad queríamos y para ayudarnos un poquito, pues vamos a escuchar a nuestro equipo ha salido a la calle y ha ido preguntando a señoras, chicos, chicas y les ha preguntado, bueno, ¿qué os gusta de Zaragoza? ¿Qué no os gusta? ¿Qué cambiaríais? ¿Cómo querríais que fuera Zaragoza? Así que si el realizador lo tiene a bien y nos introduce estas preguntas, alguna quejilla, bueno, está bien y las vamos contestando si os parece. Bueno, ¿qué cambiarías en este caso de tu ciudad, de Zaragoza? Pues el tranvía que vaya por más barrios y el carril de bici que haga más. Que la pongan un poco más bonita no vendría mal, la verdad. ¿Qué cambiarías de la ciudad? Pues eso, el pavimento de muchas calles. Concretamente de donde yo vivo, que vivo en el Casco Viejo, en la zona de la Magdalena. Eso es un suplicio entrar por ahí. Andando muy mal y en coche también fatal. Unos trozos están no asfaltados sino cementados y los otros de adoquines muy mal puestos, ya aquello es horroroso. Pintar el puente de hierro, que está infame, es una vergüenza. Hay muchas cosas que mirar en la ciudad. Mi opinión que si cosa funciona no hace falta cambiarla y por ejemplo ahora voy de trabajo y tengo que esperar otro autobús y antes no tenía que hacer este enlace y esto para mí es un poco incómodo pero sobre todo de momento me preocupa esto. Y por ejemplo también veo que cambian muchas paradas de autobuses de transporte público que han cambiado hace 2 años y son nuevos y no sé por qué hacen esto. Me parece que demasiado cambio esto tampoco no es bueno. Pues yo pondría más zonas verdes, que cada vez hay menos y se están quitando y las que se están reformando tienden a ser más de cemento y optaría pues por zonas públicas para usar, servicios para los ciudadanos y mejorar la vivienda también, ya que estamos. Últimamente está habiendo mucha obra y sí que es cierto que se están haciendo pocos turnos de noche, porque claramente la mano de obra es más cara, todo esto, y entorpece el tráfico en muchas ocasiones. Yo que trabajo de mañanas en reformas y tal, pues sí que es cierto que la ciudad está muy congestionada, el tráfico a veces es muy complicado y eso, el igual intentar trasladar el trabajo un poco más a la noche, aunque sí que es cierto que el ruido puede molestar, pero por ejemplo en la carretera Valencia, en la salida en aquella dirección hacia el Cañiz, las obras llevan muchísimo tiempo y solo trabajan de mañanas. En cuanto a transporte urbano y demás, sí que se está transformando el tema de autobuses, se están poniendo autobuses eléctricos, los tranvías también se están poniendo nuevos, entonces yo creo que eso sí que es una mejora, que se está trabajando bien y como crítica eso, el intentar gestionar un poco de otra manera todas las obras que se están realizando. La verdad es que ha sido un gusto escucharlos. Es una auténtica maravilla, Mercedes. Cuando decían, es una auténtica maravilla. Nosotros lo hablamos aquí alguna vez, e incluso cuando estaban diciendo alguna, lo que ellos consideraban una necesidad o crítica, daros cuenta desde el respeto que lo han hecho, ¿no? Absolutamente, Mercedes, con porque la además habéis... Venga, hacemos intervenciones rápidas. Sí, simplemente voy a ser breve porque claro, estamos muchos compañeros aquí. Exacto. Y la verdad es, os felicito por la propuesta que ha tenido el canal porque esto sí que es dar voz al pueblo. Esto sí que es tener sensibilidad con lo que personas de todos los sexos, de todas las ideologías, todos los países, todas las capas sociales, pues es esta la verdadera situación que hay en Zaragoza, para bien o para mal, gusta más o menos. Por eso lo que son los dirigentes tienen que estar cerca, pero no solo de sus propios votantes o afiliados, sino, por favor, de todos. Me he tomado nota y voy a intentar ser breve, muy breve, porque he tomado nota absolutamente de todo lo que han dicho. Más que nada porque no me gustaría dejar casi ninguna de las cosas que se han trazado aquí, ¿no? Hablaba el tema del tranvía, bueno, lo que podemos decir del Grupo Municipal Vox, ¿no? La propuesta que hemos hecho ya en retiradas ocasiones, tanto por un lado, de estirar tanto al norte como al sur, hasta Feria Muestras y Arcosur sobre todo, que por cierto ahora la alcaldesa parece que se empieza a subir el carro, por fin, y al norte por supuesto hasta el rollo Villanova, con un nuevo formato de tranvía, que esto directamente fue un invento chino muchísimo más barato. Esto y por supuesto la ampliación del horario del tranvía los fines de semana, sobre todo pues a la gente joven lo va a agradecer y sobre todo los negocios de cines y hostelería, ¿no?
El tema del bus eléctrico, a mí nosotros lo que nos pena, además lo ha dicho nuestro portavoz Julio Calvo en una tertulia, también fue una pena que sí, que hubo fondos europeos, que se renovó parte de la flota de autobús eléctrico, que lástima que no se aprovecharon esos fondos europeos pues para pedir ampliación del tranvía en su día. El tema de la pavimentación de las aceras es absolutamente estratégico y siempre nos pueden acusar, que es que ustedes han pactado el presupuesto o han apoyado este presupuesto. De acuerdo, sí, pero claro, no es ni el presupuesto particular ni por supuesto el nuestro. Desde luego, si nosotros gobernáramos el Ayuntamiento de Zaragoza, habría un plan estratégico de acerado y de asfaltado, de las dos, acerado y asfaltado. Y esto sí que es municipalismo del bueno, porque yo ya estoy harto de ver reclamaciones patrimoniales y WhatsApp o reuniones de gente que tropieza, que tiene accidentes o en las aceras, ¿no? El tema de los puentes de hierro, del puente de hierro, bueno, es que esto también es una pregunta que hemos hecho pues en comisiones de urbanismo y tal, porque es que lleva años ahí. Querían poner un anillo en el puente de hierro, oiga, que es que el puente al lado, echar una mano de pintura, por lo menos que no costará tanto, ¿no? En este caso aquí Miguel seguro que tomará la palabra con esto, ¿no? El tema del bus, bueno, es que el tema autobús, nosotros llevamos ya tiempo denunciando que bueno, hay otras ciudades, 8 ciudades de España, pues que tienen metro. Aquí es que nadie se plantea otro tipo de movilidad diferente, subterráneo, ni el tema de cercanías. Es que con lo que va a crecer la ciudad, pues es que ya sería hora de empezar a reclamar a administraciones autonómica y estatal, pues lo mismo ahí hace falta otro modelo de transporte alternativo también. El tema de zona verde, es que estamos totalmente de acuerdo con las plazas duras que se llaman, pero tampoco cuesta, o sea, pero si es que encima considera que puede ser hasta más barato llenar de césped o de hierba o de árboles las plazas, no tanto cemento, si es que era como era antaño, no sé qué manera también le da, por tanto, cemento. Nosotros hemos metido alguna partida de plan extra de arbolado urbano en barrios, porque se dedican a hacer bosque de los zaragozanos y árboles a las afueras de la ciudad, pero por favor, que hay muchas calles que son muy tristes en los barrios de Zaragoza, llénala de árboles, de sombras, de toldos, de nebulizadores, que ahora cuando llegue el verano hablaremos de esto largo y tendido. Y bueno, y el tema, el asfaltado de día, de noche, es que tiene toda la razón este señor. Yo que he sido testigo, por ejemplo, algunos atascos que ha habido esta semana, que con arreglo esto además hemos realizado una interpelación al Servicio de Movilidad y Medio Ambiente, que es una auténtica vergüenza que se ponga a asfaltar en hora punta en estos meses, pero no se puede hacer de noche como hace otras ciudades, que yo he procurado hacer un recopilatorio de ciudades donde han asfaltado de noche. Por ejemplo, en Huesca, no realizar los tapones, que es que yo he visto el tranvía atascado y taponado ahí en plena Fernando el Católico que no podía avanzar. Es que eso, hace falta sentido común y seguimiento de los servicios municipales. José Ignacio, me parece que te has quedado solo, ¿eh? Me parece que te has quedado solo. No, yo creo que no. O sea, tiene carrete el señor Senado. Yo creo que me vais a apoyar casi todos en lo que yo me he quedado con esa noticia que me ha parecido un proyecto muy interesante. Pues luego podemos hablar de eso también. También. ¿Os habéis fijado que yo no he tomado ninguna nota? Y no he tomado ninguna nota porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Es decir, todos los ciudadanos con sus peticiones, ¿quién no las va a suscribir? Yo las suscribo porque algunas de ellas están pidiendo desde hace 30 años. Pues pregunta a tu partido, José Ignacio, no, pregúntale, favor. Le voy a preguntar a alguno de los tuyos que estuvo gobernando con nosotros. De todas maneras, yo te digo... Oscar, a ver, déjame que termine. Aquí se puede hablar de mantenimiento, se puede hablar de obras ordinarias, pero hay que hablar de proyectos. Y hay que hablar de proyectos de verdad, donde no existe el partidismo de decir, voy a hablar de esto a ver si me votan 3 más o 4 más. La realidad es que cuando uno quiere hacer ciudad, o cuenta con todas las fuerzas políticas o está perdido. Y eso hay que hacerlo cuando estás en la oposición o cuando gobiernas. Y por lo tanto los análisis no hay que hacerlo solo de 2 años, o de 3 o de 4, hay que hacerlo de los últimos 30 años. Y estos debates yo los vengo escuchando hace mucho tiempo. A mí me gusta pensar en la ciudad de Zaragoza de mínimo 1 millón de habitantes, eso para empezar. Me gusta pensar en una ciudad donde haya evidentemente más viviendas, ¿verdad? Donde haya unos planes de movilidad, si me deja hablar Óscar, que ya sé que se pone nervioso porque él lo quiere acaparar todo, pero le vamos a dejar que tenga ideas también para que luego las exponga en la segunda ronda, que vamos a dejar cosas para que las hagas. Sí. Es decir, que la movilidad pues tenga análisis sensatos. Ha habido errores por todos los gobiernos que ha habido. Yo por eso que digo que esto lo vengo escuchando, que si la línea norte-sur, que este-oeste, es que no estaban ni gobernando los que están gobernando, estaban gobernando otros. Sí, estamos implicados todos los que estamos sentados en esta mesa, menos Óscar. No, incluso Óscar. Bueno, Óscar le cogió la mesa hemos estado de alguna manera el gobierno cuando había que debatir si había troles o no en el traslado, pero nada más. Bueno, en cualquier caso quiero decir que hay que apostar por una Zaragoza donde pueda haber un metro,
o un medio de transporte como está en Sydney, pues elevado, donde un tranvía o un monorraíl pueda ir a la altura de las segundas plantas y te deje liberado las zonas, los que hemos visto cómo funciona todo esto. Pedirse, a ver, Óscar, es que pedir, yo ahora, mira, como dicen en el colegio, me lo pido todo y ya no os dejo pedir a ninguno nada, pero hay que ver y disfrutar de lo que es Zaragoza. Zaragoza hoy por hoy es una ciudad envidiada por otras ciudades donde todavía te puedes encontrar con el Óscar. Una ciudad lo suficientemente grande como para ser anónimo o para no serlo. Una ciudad donde los desplazamientos no son tan tediosos como pueda ser Barcelona o Madrid. Necesitar, de levantarte 3 horas antes de tiempo para tal. Yo sé que estas cosas, como te digo, no son del momento. Hablar de lo que se va a hacer ahora para que dentro de 2 años se piense lo distinto y yo tenga que salir a decir, Óscar, ¿por qué no haces esto que dijiste que ibas a hacer y no lo estás haciendo? No me sirve. Ni me sirve que se lo dijera a Joaquín, ni a Miguel, ¿verdad? Ni aquí a mi amigo. Yo creo que estos señores de la tele, señoras, lo que quieren es que se tenga en cuenta y se vaya haciendo. Hay que tener de verdad visión de futuro y de un proyecto común, si de verdad lo que estamos hablando es de hacer una Zaragoza para nuestros hijos y para nuestros nietos de futuro. Y cuando se piensa en esto, hay que hablar de planes de 50 años para algunas cosas, de 30 para otras, y ver siempre un poco el futuro de lo que podemos hacer. Cuando se hizo la Romareda donde se hizo, aquello era un desierto. Yo lo recuerdo, era muy niño, pero aquello no había nada, era una esplanada grande. Bueno, todo aquello se fue diversificando, se fue haciendo ciudad, y ahora se hará y se seguirá haciendo ciudad por otros sitios. Pero criticable, todo es criticable, no llegamos a todo, los presupuestos son lo que son y no van a veces para más. Hay que inventarse muchas cosas, algunos critican, hombres, que se están haciendo casas, se está vendiendo suelo, y yo pregunto, ¿y qué hace? Esto lo ha hecho la derecha, la extrema derecha lo hará alguna vez si gobierna en su día, pero es que la izquierda, o la extrema izquierda, también lo ha hecho, porque para cuadrar el presupuesto municipal hay una partida que dice enajenación, voy a explicar qué quiere decir, venta de solares, José Ignacio, venta de terrenos para cuadrar el presupuesto, José Ignacio, que sabes desde el inicio, Joaquín, no me interrumpa, que sabes que tengo tarjeta razón, amarilla, que sabes, sí, sácame las 3 si quieres, tarjeta amarilla, las 3 hasta la naranja, azul. Y te voy a decir que para cuadrar un presupuesto que se sabe de antemano que es insuficiente, pues siempre hay una partida que dice venta de enajenación de tal. Por lo tanto, a mí lo que hay que hablar de verdad es con ilusión. Yo estoy ilusionado, sí, yo no estoy decepcionado, ni estoy, en fin, no tengo esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, de que esto se pueda arreglar. Zaragoza, como digo, sigue siendo una ciudad con todas sus imperfecciones envidiada por otras ciudades. Y aquí, y hay que preguntar, los que han vivido en Madrid, incluso los que viven en Valencia, o los que viven en ciudades como Bilbao, que llegan aquí, Bilbao con su metro y su historia, y con el Gran Bilbao, aquí tenemos todavía algunas comodidades que no debemos de perderlas. Y yo creo que todo esto tiene que ir acompañado con proyectos ilusionantes en los que podamos participar todos. Con proyectos. El decir que hay que asfaltar más calles, pues claro que estamos de acuerdo en que hay que asfaltar más calles. Claro que estamos de acuerdo en que las aceras pues no deben de tropezar los ancianos o los niños o cualquiera de nosotros un día de lluvia que resbales y te rompas la cadera. Pero claro, a veces esto pues es consonancia de que no se puede llegar a todo, porque lo público es muy grande y las ciudades pues cada vez son más grandes y hay que atender a más cosas. Pero entiendo que poco a poco se van haciendo las cosas y ya digo, habrá proyectos que a unos les gustarán más y a otros les gustarán menos. Semana Santa a unos les gusta más, a otros menos. La Semana Santa, expresión de fe, de recogimiento, pero también es expresión de ¿qué? Pues de turismo, de motor económico que mueve la ciudad y allí en el Bajo Aragón, en todo Aragón, donde existe, y todo esto pues atrae gente que viene a Zaragoza y consume y hace más grande la ciudad. Así que yo de verdad no me quedo solo, Merche, yo al revés, lo que estoy es muy contento de que estos temas se saquen a la palestra, porque siempre me van a encontrar ahí, al menos en mi manera de ser, y yo no voy a entrar aquí, es que es tan complicado. A ver, los que hemos pasado por el Ayuntamiento de Ayuntamientos, que es una diputación provincial, y termino ya, es muy difícil, Joaquín, hacer política con temas que de verdad o interesan a la mayoría de los ciudadanos o no interesan, que no son temas políticos. Cuando hay que hacer una plaza, una fuente, lo que sea, es cuestión de mayorías, de que le interese a la mayoría de los ciudadanos, porque es que es inútil entrar en batallas políticas en algo que no tiene sentido, no llevan a las que a retroceder y a no avanzar en lo que tenemos que hacer. Cuando vean el micrófono de las 7, ustedes vayan haciendo lista. José Luis.
a ver si nos hace caso. Después de esta masterclass, yo 12 puntos que nos han advertido las personas entrevistadas, que se concentran en 3 ejes principales, que es vivienda, movilidad, infraestructuras. Dentro de infraestructuras, la parte del día a día, tenemos que tener la casa pintada, arreglada, el suelo cuidado. La parte de vivienda, nosotros, en todos llevamos varias propuestas, pero nosotros desde el Partido Aragonés creemos que Zaragoza debe apostar por una sociedad o Zaragoza Vivienda donde haya pisos de alquiler. Me ha sorprendido, José Luis, que ninguna de las personas jóvenes ha dicho pisos en alquiler más baratos o viviendas. Ha dicho vivienda. Pues entonces hacemos un cálculo, necesitamos 3.000 viviendas nuevas cada año en Zaragoza, de las cuales yo apostaría que el 50% sea de construcción pública y el 50% privada. ¿Por qué? Porque hoy hemos leído en el periódico que el metro cuadrado de construcción de vivienda en Zaragoza son 1.800 euros. Si fuera construcción pública lo dejaríamos en 1.000 euros. Podríamos conseguir tener en 15 años amortizar la vivienda construida con unos alquileres en torno por unos tramos de ingresos. 300, 500, 650 euros. Depende de los ingresos. ¿Sabes lo que está Perdona que te haga un inciso. Miguel te lo confirmará también. ¿Sabes lo que está gastando el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, invirtiendo, perdón por la palabra, en cada vivienda asequible? Es decir, viviendas pequeñas de 50-60 metros, el coste medio está rondando los 150-160.000 euros. Habría economías de escala, habría economías de escala. Yo he profundizado con el mundo de la construcción y lo que cuesta realmente el suelo es municipal. El suelo no pagas ese 30%. Los materiales hay que pagarlos. Los materiales sí, los impuestos es un 20%. La mano de obra con 360 albañiles municipales y gente dedicada a eso, lo puedes hacer. Es que la licitación no es tan fácil. Pero es que vas a hacer, si vas a hacer cada año 1.800 viviendas, es que vas cada año y cada vez va a ir a más. Ese es nuestro punto. En la parte de la movilidad, tendría que tener Zaragoza ya su consorcio de movilidad metropolitana, que no tiene. Y clave para que ello funcione. Existe, lo que pasa es que no tiene competencias en la ciudad. Sí. Consorcio metropolitano. No se usa. Metropolitano. No se usa. Digo metropolitano. De ciudad. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque nos faltan las cercanías. Si no tenemos una red de cercanías, la conexión con nuestra área metropolitana no va a funcionar. Y me ha gustado también que hayan comentado, porque a la gente le gusta, la ciudad bonita, que yo llamo la ciudad agradable. Porque al final aquí nos parece curioso lo de Lola Primavera o Buenas noches María, pero al final nos gusta tener la ciudad bonita, pero toda la ciudad, no solo el centro. Y durante tiempo. Y sí. Para el fin de semana. Y quería comentar lo de las infraestructuras en la ciudad del cine, porque por un lado me entra miedo por lo que pasó con la Harinera, ¿sabes? Lo que pasó con la Harinera, porque se hizo aquel proyecto y la verdad es que está muerto. Si te parece, eso lo dejamos para la segunda ronda, José Luis. Sí, porque si no, vamos primero a contestar a estas personas que hoy tan amablemente han atendido a las 7 y Joaquín. Ay, me toca. Te toca. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Muy bien. Bueno, realmente normal. Bueno, realmente está bien escuchar a la gente, siempre está bien escuchar a la gente, y creo que esta tertulia que hacemos todos los miércoles aquí contigo, Mercedes, y con toda la gente que nos ve habitualmente, que cada vez son más, me consta, buscan un poco de nosotros esa sensación y esas opiniones, esas opiniones de lo que es también Zaragoza para cada uno de nosotros y para los grupos que representamos. Curiosamente nos han hablado, como se decía en esta mesa, de movilidad, de cómo se encuentra la escena urbana, de reverdecer y de renaturalizar Zaragoza, del tema de la vivienda, que evidentemente es un problema porque lleva siéndolo mucho tiempo, así como, por ejemplo, del tráfico. En ningún caso, las personas que se han acercado al micrófono de las 7 nos han hablado de temas que le interesan a ciertos grupos o grupúsculos políticos, como pueden ser la migración, como puede ser la ocupación ilegal de viviendas. Por lo tanto, eso también quiero ponerlo encima de la mesa en solfa, porque en muchas ocasiones hay unos debates que son totalmente interesados, que única y exclusivamente sirven a según qué grupos para agitar la bandera del miedo, porque no saben agitar otra, porque no tienen ninguna otra bandera. Nosotros agitamos la de la esperanza, por supuesto que sí, y creo que por fin los ciudadanos que les han puesto libremente una alcachofa, un micrófono, han dicho lo que realmente piensan, y lo que realmente piensan son las cosas más cercanas al ciudadano, que son
la movilidad, la vivienda, el transporte, la escena urbana, que haya más arbolitos. Por lo tanto, claro que sí, que habéis hecho muy bien y no nos queda otra más que felicitaros por esta iniciativa. Sí que es cierto que Zaragoza tiene muchos retos por delante, tiene muchas asignaturas pendientes. La movilidad es una de ellas. Tenemos un equipo de gobierno que pierde subvenciones por el tema de la movilidad, que no sabe ni siquiera darle a un botón del ordenador para tener una subvención del gobierno de España que finalmente se la concedieron. Y también es cierto que el tranvía en algún momento de la vida tendrá que tener una línea 2. Pero es que esto no es que lo diga la Chunta Aragonesista, es que lo dice cualquier persona que se le ponga un micrófono en esta ciudad, porque es una cuestión lógica y normal que sea así, porque además el tranvía en Zaragoza es algo más que un tranvía, es un metro en superficie. Por cierto, tranvía que la derecha demonizaba en los tiempos en los cuales estuvo de oposición. Y luego hay algunas cuestiones también, como por ejemplo todo el tema de reverdecer y renaturalizar, que mientras esté Vox apoyando al gobierno municipal, no lo va a conseguir, porque la agenda de Vox es totalmente distinta y contraria a reverdecer y renaturalizar. Sí, y luego con el tema del tráfico también hay que decir que lo que hace Vox es, en vez de tener unas calles más seguras a 30 km por hora, lo que hacen es subir la velocidad de las calles, ahora que estábamos acostumbrados a ir a 30 km por hora, y subieron el tema de Echegaray y Caballero, lo subieron a 50 km por hora. Y todo esto en una ciudad que no tiene ningún tipo de plan por delante, que tiene muchos retos pero pocos planes, y en una ciudad en la cual pues, se le condonan 3,5 millones de euros a las grandes corporaciones, una ciudad que gobierna a la carta, y una alcaldesa pues, que gobierna esta ciudad en chanclas, unas chanclas que son muy caras y muy bonitas, pero serán de Prada o serán de Chanel, porque la alcaldesa es muy cookie, pero luego tiene la ciudad un poco abandonada para el gusto de la Chunta. Yo, una última cuestión. Si llegamos al 1 millón de habitantes en Zaragoza, que ojalá... Natalia Chueca lleva mucha moda aragonesa, ¿eh? Bueno, ahí no, yo tampoco lo discuto, pero bueno. Mucha moda aragonesa, ¿eh? de lo que me alegro. Con gusto. Pero si llegamos al 1 millón de habitantes, lo que sí que me gustaría a mí, que no fuera a costa del resto de Aragón. Yo creo que el resto de Aragón ya ha hecho los deberes, ya han hecho mucha gente de pueblos y de municipios de Aragón y de comarcas las maletas para venir a la gran capital. Evidentemente, si quieren venir, su capital es. Vamos, no seré yo el que diga lo contrario, pero creo que sí que estaría bien que no creciésemos única y exclusivamente a expensas de un territorio que ya de por sí está bastante despoblado. Miguel, ala, que te toca ya. Sí, ya llevo mucho rato, pues me sorprende mucho y me alegro, porque yo creo que en este programa una de las cosas buenas que tenemos es que nos encontramos. Mira, oía a Óscar y es que digo, Óscar no es mi Óscar, es otro Óscar. Me lo han cambiado. Porque hay muchas políticas... Necesitamos vacaciones. Que evidentemente coincidimos. Y José Ignacio también me ha gustado mucho el estilo de política que tenía el PP de la etapa de José Ignacio, en la que se podían alcanzar acuerdos y hablar de la ciudad en serio y con proyectos. Eso ha sido muy bonito, José Ignacio. No, y es verdad, y José Ignacio ha dicho una cosa: ningún proyecto grande en una ciudad como la nuestra se va a poder hacer sin el concurso de todas las fuerzas políticas. Exacto. Porque vivimos en el corto plazo, y en el corto plazo se pueden hacer muy poquitas cosas. Y enlazo con dos cosas que han dicho José Luis y han dicho Joaquín. Hacen falta planes, hacen falta un plan de ciudad, que nos sentemos todos a diseñar la ciudad que queremos para los próximos 30, 40, 50 años. Y un poco los ejes que ha planteado José Luis: vivienda, infraestructuras, movilidad. Zaragoza y alguna cosa podréis ir haciendo para que la vayamos disfrutando. No le echéis a tan lejos. Creo que el problema que tenemos en este momento, que es una sociedad, y como al final la política es reflejo de la sociedad, es que tenemos una alcaldesa que se basa en el día a día, en el tuit diario y en el Instagram diario. Si os dais cuenta, Natalia es una persona hiperactiva, pero al final nos da la impresión de que detrás de la foto no hay nada. Es el anuncio constante, la actuación de que siempre estoy en movimiento, pero detrás no hay ese tiempo de pensar, de parar, de reflexionar, de materializar grandes proyectos. Y eso se ve especialmente en obras que requieren el concurso de un gran consenso. Tampoco es muy amiga del consenso, es decir, ella es alcaldesa, entiende la política de yo soy la alcaldesa, yo ejerzo el poder, no entiende lo que en el ámbito municipal hablamos de la política de corporación, en corporación de los 31 concejales. Muchas veces es la inminencia del momento. Hablamos de grandes temas como la movilidad. La movilidad está pegando de lo mismo, es decir, estamos tomando decisiones en materia de movilidad que son un poco unilaterales. Decidimos comprar unos autobuses eléctricos y Óscar sabe que quizá
con papeles en la mano, no fueron los mejores que se podían haber comprado, pero eran los más estéticos, llamémoslo así. Decidimos en algunos o más estéticos o más parecidos a un tranvía. Se renunció al tranvía y yo os voy a decir una cosa, por una doble cuestión. Por una cuestión ideológica y de que el votante del Partido Popular, el tranvía, lo tenía demonizado, de alguna manera un poco demonizado, pero también porque había que optar entre una segunda línea o el proyecto Romareda. Y las últimas elecciones fueron un poco en esos términos. Tranvía, que era una propuesta que el PSOE llevaba, y la propuesta de Romareda. Se decidió Romareda, mundial, gran evento. Se decidió que la movilidad tendría que esperar. Y además algunas buenas ideas, porque Vox también tiene algunas buenas ideas, no se estudian, no, se desechan porque no entran dentro. Como dice Natalia, esto no está en mi programa. Pero que no esté en tu programa no quiere decir que no sea útil para la ciudad. Hablamos del tranvía sin raíles, que yo creo que Óscar confunde un poco. Yo creo que el tranvía sin raíles sería más para una segunda línea y las ampliaciones del actual tranvía serían para llegar a los barrios de Arcosur y los barrios del norte, para que sepan los espectadores que es algo que todos los partidos del espectro han apoyado, tanto la ampliación horaria como la ampliación o el estudio de llegar a los extremos de Arcosur para conseguir desarrollar esa zona, y del hospital para conseguir que los vecinos los vecinos, digamos, de la margen izquierda tengan una conexión de alta capacidad con su hospital. Y otra clave que ha incidido José Luis, el tema de la vivienda es más complicado de lo que parece. Decía Óscar, a nosotros el metro construido en oferta pública por competencia nos sale a 1.500 euros metro cuadrado construido. Es decir, hacer un piso de 100 metros, nos cuesta 150.000 masiva en la calle Mariano Horno recientemente que hemos visto. Es verdad que las economías de escala, incluso me ha gustado mucho una propuesta de un cuerpo municipal de constructores de vivienda, podría ser una manera, si somos constantes y nos planteamos un objetivo de 2.000 viviendas al año, 2.000 municipales, 2.000 construidas por la iniciativa privada, en régimen de alquiler. Alguna vez lo hemos hablado en este programa. Tenemos un ejemplo que empezó en el siglo XIX, que es Viena. Viena en este momento tiene un 60% de su... o 70%. 65% de su parque de vivienda que es público de alquiler. ¿Y qué consigues con eso? Que nunca el mercado privado se dispare, porque al final el que fija el precio es el dueño del parque. Pero ¿qué ocurre? Es verdad que nuestro parque es pequeño, que hemos consumido gran parte del suelo urbanizable, y uno de esos grandes bolsas de suelo que tenemos, que es Arcosur, pues lo tenemos que seguir desarrollando. Pero todos hablamos de suelo, de vivienda. No, si Vivienda Zaragoza está... Dice Víctor Serrano, estamos dando más licencias que nunca en los últimos 10 años. Zaragoza está llena de grúas ahora. Está llena de grúas. Pero ¿quién puede pagar esas viviendas? Zaragoza está llena de viviendas de 400, 500, 380, 350, y los sueldos y el acceso a esa vivienda no es tan fácil. Paradójicamente, se vende casi todo lo que se construye, pero no se está construyendo en otros rangos de precio. Lo que conocimos durante la etapa la primera década del siglo, las viviendas de 130, 140, de 500 euros de letra. Ahora ni en segunda mano tenemos aquellos pisos de protección oficial, ¿no? De los que hablábamos. La protección oficial, que está muy bien lo que se está impulsando desde el Gobierno de Aragón, pero en la última actualización del módulo, 100 metros de protección oficial, 220.000 euros más el 10% de IVA. Es una protección oficial relativa, ¿eh? Sí. Eso no, para mí no es vivienda pública. Son complicados. Es eso, protección oficial. Y bueno, yo creo que podemos seguir en la siguiente ronda. Óscar, venga, vamos a hacer así intervenciones que sean dinámicas para que podáis hablar. Voy a intentar ser breve también, la verdad que hasta de la ciudad del cine. Podría estar hablando mucho rato. Dedicamos desde el Grupo Municipal Bosca, no consideramos Zaragoza, como lo puede considerar la alcaldesa, como si fuera una ciudad como un plató o un decorado o algo así para organizar movidas, eventos sin parar, no. Vamos a ver, entendemos el municipalismo en el sentido más estricto. Más estricto es esto, lo que acabamos de ver ahora en la pantalla. Por eso de ahí el lema nuestro, la campaña municipal, bueno, fue aquí en todos los ayuntamientos de España, es cuida lo tuyo, pues que iba muchas veces a cosas más sencillas y más cercana y más sensata. Yo, por ejemplo, me gustaría centrarme en 4 aspectos básicos, 4 temáticas diferentes, que puede ser la seguridad, que puede ser la economía, la industrialización, puede ser capítulo de infraestructuras, de movilidad, e incluso en temas de calidad de vida. Por ejemplo, en seguridad. Insistimos, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, el modelo pues, de policía local. Por supuesto, cuanto más policía local haya, mejor. Pero, por supuesto, ampliar las funciones, ampliar sus competencias. Ahora estamos en trámites con la ampliación o con la creación de la comisaría del Gancho.
¿por qué no puede haber en un futuro alguna otra comisaría más? Estoy pensando, por ejemplo, en barrios pues, que puede tener cierta conflictividad creciente, como puede ser incluso el barrio de Delicias. ¿Y por qué no en un futuro? Estamos hablando también pues, de fomentar lo que es la seguridad escolar, la seguridad vecinal, sobre todo pues, para que no se conviertan muchos barrios en zonas no-go. Controlar de una forma más decidida lo que es el empadronamiento ilegal. De hecho, hemos hecho algunas preguntas y algunas veces pues que puede haber decenas y decenas de zonas de personas empadronadas en una misma vivienda. En la lucha contra la ocupación... Sí, permitidme, no me interrumpáis, por favor. Pero es que la ocupación ilegal... No me interrumpáis, por favor, que yo no os he interrumpido. Estamos hablando también pues, de seguir combatiendo de forma decidida lo que es la ocupación ilegal, que todo esto lo que está haciendo es corromper y estropear a los barrios. Luego, un tema económico. Hasta que llegó Vox no se hizo nada, absolutamente nada de política industrial. Llevaban los polígonos industriales más de 20 años sin invertir un euro o un duro. Pues por eso seguimos insistiendo y gracias a nuestra llegada pues ya se ha empezado a invertir varios cientos de miles de euros en los polígonos industriales para actualizarlos. Un plan verdadero de reindustrialización. Y que venga, que no sea solo la área metropolitana, sino que sea los polígonos de nuestra ciudad. Estamos hablando pues, que hay un servicio centralizado de captación de inversiones y de relaciones estratégicas internacionales para atraer inversión, para modernizar la ciudad, para industrializar y captar empleo de alto valor añadido. Estamos hablando de recuperar pues, Zaragoza, que era la ciudad por excelencia de oficinas de congresos y eventos, pues por mucho que vendan ahora la moto, pues estamos un 20% por debajo de la etapa del COVID. Hemos perdido peso. Por eso es fundamental. Estamos hablando de una simplificación normativa profunda. Hay que volver a estudiar toda la normativa municipal, unificar, derogar leyes obsoletas, que hay algunas que dan risa verlas prácticamente, actualizar y simplificar. Revisar programas de gasto para eliminar lo que son solapamientos y gasto superfluo que se está generando. Solo lo podemos saber a ciencia cierta las personas que estamos dentro. El capítulo gasto corriente pues está disparado en el Ayuntamiento de Zaragoza respecto a lo demás. Aquí quién se lleva. No, el tema está que además ojo, no puede hablar mucho el Partido Socialista porque la herencia que dejó de ser la ciudad más endeudada, ahí está. Bueno, por eso también desgraciadamente no se está invirtiendo lo que se tenía que invertir. Estamos hablando Óscar, que no se van a acordar para poder contestar. Un gráfico. José Ignacio, venga, vamos a hacerla así. Dinámico. Bueno, hablábamos de una ciudad de 1 millón de habitantes. Es que son muchas cosas que son. Estoy totalmente de acuerdo en que no podemos hacer una ciudad de 1 millón de habitantes vaciando nuestros pueblos. Que circundando Zaragoza exista un desierto, eso nos lleva a Detroit. Es decir, es el colapso y la quiebra del futuro de nuestra ciudad. Pero está pasando, ¿eh? Totalmente. Para que Zaragoza de verdad tenga afianzada un número de habitantes cercano al 1 millón, que yo creo que sería lo ideal para poder desarrollar muchas infraestructuras que ahora no podemos por no tener masa crítica, requiere tener a su alrededor unos núcleos de población importantes, con unas buenas comunicaciones, que no hagan diferentes los ciudadanos de primera y de segunda, que eso fortalece precisamente el mantenimiento de la capital y de todo su alrededor, porque lo contrario es llevarlo al colapso. Para eso, ha sido presidente de la EPC. No, claro, que también es importante, no podemos separar para eso, efectivamente, tenemos que abrir la mano a la migración controlada y, por supuesto, a la migración que necesita Aragón y, en este caso, que necesita Zaragoza y todo Aragón. Yo potenciaría más a la inversa de lo que han hecho en Cataluña y potenciaría mucho más esa migración de los países parlantes, hispanoparlantes, es decir, de Centroamérica y de Sudamérica, como pasó en cierto tiempo, porque son personas... Incluso, bueno, tampoco hace falta todo que sea así. En Rumanía vinieron muchos rumanos que hablan perfectamente español a los 3 meses. Sí, culturalmente son muy parecidos. Que también tienen una raíz latina, porque allí estuvieron el Imperio Romano y al final son muy trabajadores, pero también la gente que viene de aquellas partes. Con esto yo no quiero poner en detrimento otras personas con muchas capacidades que pueden venir también del Sareb o de la parte, es decir, en este caso del norte de África, pero no cabe duda que hay unas diferencias no ideológicas, sino culturales, sí. Religiosas, que nos separan bastante y hacen mucho más difícil la convivencia. Luego, para todo esto, pues ahora hace falta hacer proyectos
para aumentar el parque de viviendas que estabais aquí hablando. El parque de viviendas, pues hombre, en el Gobierno de Aragón se está ahora desarrollando unos planes que van a dar su fruto dentro de no mucho tiempo. Yo quiero recordar que lo de la vivienda debe ser muy complejo porque a nivel nacional se prometieron 184.000 viviendas, prometió Pedro Sánchez. No quiero sacar a Pedro Sánchez diciendo que promete cosas que no cumple. Pero bueno, ya que estamos y pasamos por aquí, tengo que decir que por cierto, únicamente ha cumplido con el 5,5%, es decir, ha entregado, 10.800 viviendas, creo que son, en números redondos, y no se han construido, sino que estaban ya en el parque del SARE, del banco este malo de viviendas, que la mayoría de ellas son muy complicadas para poderlas y se han quedado muchas en muy malas condiciones. Bueno, pues todo esto, como digo yo creo que son proyectos de futuro que nos deben de preocupar y que ya yo no creo que vaya tanto en ver si nos gusta más que nuestro alcalde o alcaldesa lleve tacones o no los lleve, sandalias de esparto o de charol, sino de que los equipos pues sean eficientes y de que se hagan proyectos de futuro. Yo echo en falta esos proyectos porque ahora, por ejemplo, tendríamos que estar desarrollando los proyectos a 50 años o a 40 o a 30 de gobiernos anteriores. Lo mismo sucederá para los próximos gobiernos si nosotros no sabemos hacer lo mismo. Y todo esto tendría que estar enlazado en la política municipal. Porque si no, pues estamos hablando por hablar, nos tiraremos los trastos a la cabeza. Aquí en esta mesa nos iremos siempre a tomar una cerveza juntos, pero no avanzaremos. Y eso es lo malo para el futuro de todos nosotros. José Luis. Bueno, José Luis, por cierto, ha apuntado cosas muy importantes en las vertientes de todas las cuestiones que hay que abordar. Lo ha dicho, lo ha clavado. Sí. Es que viene con los deberes hechos. Claro, ya, y con sus papeles, como veis, aquí estamos rodeados de papeles por todo más que el notario del reino. Bueno, la parte de vivienda ya le hemos tocado, una pincelada solo. Yo, para que los espectadores nos entiendan, ¿por qué hacer un piso construido, me da lo mismo público-privado, en Calamocha, lo tienes a la venta a 80.000 euros y aquí en Zaragoza hemos dicho 150.000? ¿Cuál es la diferencia? El cemento es el mismo precio, la mano de obra es el mismo precio. Diferencia, para mí, tasas, impuestos y especulación. Entonces, si en Calamocha o en La Ceida, el pueblo de nuestra querida ministra, se puede comprar un piso por 80.000 euros, ¿por qué no lo podemos hacer en Zaragoza? Lo dejo ahí colgando. Le quedaría pocos de esos. Yo quiero hablar un poquito de seguridad, de educación, movilidad lo hemos pasado, trabajo y servicios sociales aquí en Zaragoza. Yo hilaría el tema de educación con trabajo. Tenemos una tasa de abandono escolar juvenil en Aragón de un 13%, en Zaragoza va por barrios, es un 10%, pero es alta, la media europea es un 9%. Yo tengo dos hijos y los pongo ahí en la mano, que el primero, uno de 18, que ya ha dicho papá, hasta aquí hemos llegado, no sirve para nada estudiar ciertas cosas. Bueno, crearíamos un plan de segunda oportunidad. Están llegando, por ejemplo, van a llegar empresas muy potentes con unas profesiones que casi no las tocamos todavía aquí, y crearía un plan para que estas personas, me da lo mismo que sean jóvenes o sean mayores que están en desempleados, pudieran formarse en 2, 4, 6 meses rápidamente en esas profesiones o esas ocupaciones que van a llegar rápidamente. Con la falta de mano de obra que eso se es, necesita. Eso es lo que de todo tipo, y en muchos sectores. En muchos sectores, entonces eso es bien interesante. Yo decía el ejemplo de la ciudad del cine porque he leído un poquito el plan de lo que quiere hacer el ayuntamiento, y en el cual se va a integrar una formación ad hoc para poder dedicarse a ello, sea arreglada o no arreglada, y lo que digo yo, si uno quiere, se hace. Hemos hecho el tema de los pisos. Tenemos grandes figuras en Aragón, dedicadas al cine también. Hemos hecho, en 10 meses vamos a hacer un campo de fútbol de 27 millones de euros portátil. Lo que es el tema de la vivienda, que lo retomo, ¿por qué no vamos a hacer viviendas que se pueden hacer en 12 meses? Y no hablar de 5 o 6 años. La vivienda industrial que hemos hecho. Vivienda industrializadas. Apoyándose mucho en todo el tema prefabricado. El tema de la movilidad lo he tocado ya. Y servicios sociales, yo hablaría que se ha hecho un ejercicio parecido en Valladolid, que es un ejemplo de cómo el tema de social se ha hecho perfectamente. Creo que está nombrada como ciudad excelente en servicios sociales. Santander está haciendo algo, y haría, por ejemplo, como sería Zaragoza te cuida, para todas estas personas mayores y personas vulnerables, para que realmente desde un único sitio puedan hacer todo. Porque
mucha gente, yo lo estoy viviendo con mi madre ahora, que tiene 86 años, y la verdad que ella sola yo creo que estaría desahuciada ya. Y conmigo, que le estoy echando una mano, tenemos que ir de sitio a sitio, de sitio a sitio, de papel en papel. Luego vas a los servicios sociales, grandes personas que están allí, y ellos mismos te reconocen. José dice, mira, esta está de vacaciones, esta de baja, no cubrimos los puestos, no llegamos a todo. Están desbordados, y es cierto. Está llegando mucha gente que necesita o cada vez más necesita ayuda porque vengan de fuera o porque están convirtiéndose en bolsas de exclusión. O porque nos estamos envejeciendo o porque hay enfermedades en el transcurso de la vida. Ahí dejo esto. Pues interesantes todas las aportaciones, absolutamente todas. Bueno, por mi parte recojo alguna intervención y digo, Zaragoza es el 9º término municipal más grande de toda España. El 9º término municipal más grande de toda España. Que es mucho decir, ¿eh? Sí. Tenemos un pedazo de término municipal que yo creo que en metros cuadrados debe ser similar, en kilómetros cuadrados, perdón, debe ser similar al Principado de Andorra. O sea, de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de territorio, de superficie. Por lo tanto, cuando hablamos del área metropolitana y cuando hablamos del 1.000.000 de habitantes, yo creo que en el caso de Zaragoza es muy posible. Porque además hay que contar que Zaragoza no son sus 14 barrios, sino que también tenemos otros 14 núcleos rurales que están alrededor de lo que es la capital y que van desde pueblos, que son auténticos pueblos, que son Torrecilla de Valmadrid, que son 30 y pocos habitantes, que son tan zaragozanos como todos los que estamos en esta mesa, y detrás del control, o Villarrapa, y luego tienes a Casetas, que son 7.000 habitantes. Por lo tanto, yo creo que la política municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, en lo que es el control también un poco urbanístico, es no solamente invertir en las zonas urbanas de Zaragoza tipo Arcosur, otro tipo de suelos municipales que hay, sino dotar de vecinos y de vecinas a esos barrios rurales y hacer todo lo posible porque sea atractivo urbanísticamente. Para eso hace falta una buena movilidad. Eso es, para que las personas es la pescadilla que se muerde no la solamente que quieran vivir en Zaragoza, evidentemente que cada uno viva donde quiera vivir o donde pueda vivir, pero que sepamos que hay 14, creo que son 14, distritos rurales en Zaragoza en los cuales seguramente se podría vivir muy bien porque tienen una gran calidad de vida. ¿Para eso qué hacen falta? Lo hemos dicho en esta mesa, pero no hoy. Llevamos tiempo diciéndolo. Necesitamos planes, necesitamos proyectos. Y lo que necesitamos también es una cuestión que yo creo que tenemos que estar también de acuerdo en esto. Necesitamos liderazgo político. Zaragoza, como ciudad interior, es una de las pocas ciudades de interior que sigue creciendo con la complicación que tiene ser ciudad de interior. Porque claro, vivir en la costa en Málaga, oye, que es muy fácil. Porque tiene mucho turismo, cada vez más creciente, y vivir que en Valencia, siendo de interior, y vivir en Valencia está muy bien también. Y vivir en Bilbao, vivir en Santander, o vivir en Asturias o en Galicia. Pero es que vivir en el interior... Es que vivir en el interior debería de tener premio. Y mira que somos convencidos de donde vivimos porque somos orgullosos y orgullosas aragoneses y aragonesas. Pero hace falta liderazgo político. ¿Y por qué? Porque Valencia, porque Bilbao, porque Madrid, porque Barcelona, porque Málaga, porque Sevilla obtienen dinero de los ministerios, del gobierno de España, obtienen dinero de la Unión Europea. ¿Y nosotros? Nosotros no. ¿Por qué? Porque no tenemos planes. Es que estoy convencidísimo de que si la señora Natalia Chueca tuviera un plan de movilidad para Zaragoza con una línea 2 que la pide hasta la FIFA, yo estoy convencido que el gobierno de Pedro Sánchez pondría pasta encima de la mesa para que Zaragoza tuviera la línea 2, que es lo que se merece la ciudad de Zaragoza. Estoy convencidísimo que sí, porque es lo mismo que han hecho en otras ciudades, en otras ciudades del Estado. ¿Por qué sube la vivienda? ¿Por qué sube la vivienda? Cuando gobernaba el PSOE, sí. Que acabo. ¿Por qué sube la vivienda en Zaragoza? La vivienda en Zaragoza sube porque evidentemente es una ciudad muy atractiva. ¿Lo es? Pues claro que lo es, que sí. Porque además está creciendo, como hemos dicho en esta mesa. Pero es que encima está subiendo porque la política municipal del equipo de gobierno lo que hace es encarecer el precio de la vivienda. Porque vender suelo, en sitios como el skatepark de Vía Hispanidad, lo que hace es disparar hacia arriba el precio de la vivienda, el metro cuadrado, el precio de la vivienda de lujo. Porque hacer lo que han hecho en el Jesús y María sirve exactamente para lo mismo, para disparar la vivienda. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza no está por la labor de bajar el precio del metro cuadrado en Zaragoza, sino por todo lo contrario. Y eso yo creo que va en contra y en detrimento de las personas que han hablado en este programa y de la razón. Uf, es que ahora ya de últimas es bastante complicado. La próxima semana empezaremos así. Bueno, desde luego, hay una reflexión, estamos hablando de la ciudad del 1.000.000 de habitantes, la ciudad que tiene que crecer, una ciudad próspera y que todos queremos una ciudad. Pero yo también os recuerdo que hay una Zaragoza que es más difícil para vivir. Yo, ya sabéis, soy de Torrero y en Torrero a veces la vida no es tan fácil. La vida es complicada, pues como ha dicho José Luis, porque los servicios sociales están saturados. Porque tenemos infraestructuras muy deficientes
como han comentado los vecinos, los ciudadanos que nos han comentado, de asfaltado, de aceras, de movilidad, que para nosotros es un verdadero reto, y de vivienda, pero no porque no haya vivienda, si en mi barrio hay vivienda, el problema es que no hay ascensores, que no hay calefacciones, no hay calefacciones. Tenemos unos barrios que se envejecen y que se llenan de la gente más humilde. ¿Qué ocurre? Muchas veces la gente más humilde son gente que viene de otras culturas y cuesta adaptarnos. Hay una cosa que sí que quiero desmentir. Óscar, has dicho que hay empadronamientos ilegales. Por definición, Óscar. Fraudulento. En una vivienda puede vivir 40, 50, 60 personas. ¿Tú lo crees? No, pero ¿tú lo crees sí o no? No. Tú puedes estar empadronado, por cierto, que quiero que lo sepan los vecinos. 40, 50 podemos estar empadronados en una esquina de un cajero automático, ¿eh? No sé si lo sabéis. Sí, podemos estarlo. En esa silla. O en esa silla. Puedo estar empadronado aquí. Zaragoza, a ver, pues Óscar, fraudulento, no ilegal. Evidentemente. ¿Sabes quién tiene la obligación de comprobar? Nuestra policía local, que tú muy bien has apuntado, que necesitamos más efectivos y que la seguridad también depende de que nuestra policía esté en las calles y con funciones. Estoy de acuerdo y bien dotado. Yo lo que no quiero es que hay una ciudad más allá de la ciudad que estamos soñando e imaginando. Hay una ciudad más allá de Arcosur, hay una ciudad más allá del centro o de las problemáticas del tranvía. Estamos hablando del barrio Oliver, de Torrero, de algunas zonas de San José, de algunas zonas de Valdefierro. Que es verdad que la ciudad va bien, pero hay gente que le cuesta todos los días hacer vida en la ciudad. Desplazamientos largos en los barrios rurales, problemas de convivencia. Estoy de acuerdo con Óscar en que en algunas zonas hay problemas de convivencia, de humedades, de plagas. En esta ciudad hay ratas. Sí, señor. Hay ratas. Y es contrario a la imagen que se nos vende por parte de una ciudad que funciona, que brilla. La palabra es que brilla. Hay una ciudad que brilla y hay una ciudad que es un poquito oscura también, que tiene sus problemas. Yo creo que nos tenemos que centrar en todo. Es decir, tenemos que ser capaces de construir una ciudad mejor, pero hay que hacer una ciudad que sea para todos. No dejemos a nadie atrás. Y cuando digo nadie atrás es... El centro es muy importante y tenemos que cuidarlo porque es nuestro escaparate, pero los barrios son muy importantes y no pueden ser ciudadanos de segunda, y los barrios rurales son muy importantes y no pueden ser ciudadanos de tercera. Y nuestra área metropolitana, Zaragoza, nunca será una gran ciudad o una gran metrópoli europea si no cuidamos nuestro entorno, si no conseguimos que Cuarte, San Mateo, Villanueva estén conectados con la ciudad y entre sí, porque parte del futuro de una gran metrópoli es que las conexiones son tanto hacia la ciudad como entre los propios núcleos de alrededor. Y para eso es una planificación operativa. La vivienda va a ser un problema. Y lo es. Y es verdad, porque la gente viene a demandar vivienda. En este momento una persona que viene a Zaragoza, como decía José Ignacio, la mayor parte de la migración que llega a Zaragoza en este momento es latinoamericana. Un 80% de la migración es latinoamericana por los lazos culturales que ha explicado perfectamente. Tenemos que tener tiempo para el minuto de gloria, pues, perdonad, cierro. Y luego en el minuto de gloria, si queréis, lo resumo. Tenemos que ser capaces de dar unas soluciones habitacionales a todos aquellos que quieran usar y vivir en nuestra ciudad, porque si no al final estaremos generando infravivienda y guetos urbanos que van a ser los que van a generar posteriormente los fenómenos de fallos de la convivencia. Si al final todos habláis de lo mismo, es que es muy curioso. Óscar, antes de irnos de procesiones y a descansar, que nos hemos merecido el minuto de gloria. El minuto de oro, bueno, pues voy a intentar ser lo más breve posible, casi haciendo una enumeración, porque vos lo que quieres es una ciudad del siglo XXI, una ciudad familiar, cercana y útil sobre todo, ¿no? Es decir, queremos modernizar la administración, que la inteligencia artificial poco a poco se vaya implantando para modernizar, tener una mayor trazabilidad ciudadana de cualquier tipo de trámite y sobre todo la transparencia, por ejemplo, publicando el listado mayor de partidas para que cualquier ciudadano sepa en qué se gasta cada partida o aplicación presupuestaria. Nosotros lo podemos ver en el ayuntamiento, pero un ciudadano normal no. Eso es lo que pedimos. Un plan de infraestructuras. Estamos hablando sobre todo a nivel ferroviario, porque no dotamos de mayores competencias al consorcio metropolitano para integrar lo que es una verdadera red de cercanías, junto con el tranvía o las líneas de tranvía y el autobús. Estamos hablando también de ampliar todavía más, que esto lo propusimos nosotros y ya se han ido haciendo varias cosas, una red, ampliar la malla de red de aparcamientos compensatorios y disuasorios los dos. Por ejemplo, si ya el último fue aquí en la zona de Artur Casán, el siguiente será aquí en la calle Predicadores, pues seguir ampliando esta malla para que por lo menos cualquier coche pueda aparcar y puedan quitarse coches de la calle, dejándolos aparcados de esta forma cómoda. Queremos seguir
apostando, por favor, por el aeropuerto de Zaragoza. No puede ser el 28º. Hay que ampliar, captar alguna sede permanente de alguna compañía aérea, sobre todo pues para traer más gente del extranjero. Óscar, que vamos a tener muchos más programas para ir. Queremos suprimir los postes, y aquí estaréis todos de acuerdo conmigo, que hicimos una moción, que dicen que sí, pero luego ni lo meten en el presupuesto. Sí. Suprimir postes de telefonía de luz, que esto va contra la movilidad y la modernidad. Y seguir, por supuesto, recuperar la cárcel de Torrero de una puñetera vez y seguir implantándolo, como ya propusimos, medidas de seguridad vial, como los pasos de cebra inteligentes. Pues está muy bien, así sea. Tienes que ir de procesiones y de penitencia. A ver si todo esto lo vamos consiguiendo poco a poco. Tiene que seguir rellenando las páginas del programa electoral. Es la realidad. No, es así, eso sí. Bien. A ver, la Liga de la Vivienda es una liga cara, es una liga muy cara, pero hay que reconocer, dentro de esta liga, que ya digo que es perjudicial para todos, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga son ciudades que hoy por hoy están por encima del precio de la vivienda en Zaragoza. Mallorca. Es que decir, o sea, que dentro de todo lo malo, que es malo, porque estamos cercanos a los 2.000 euros por metro cuadrado de media, es una barbaridad, pero somos de las ciudades, de las más importantes, la más barata todavía. Lo cual no implica que debamos de esforzarnos para hacer esto más llevadero y más positivo para todo. El porcentaje más o menos creo que en Aragón va a subir un 4,5 y a nivel nacional está subiendo, aparte de las diferencias de precio, un 7,7. Es una locura. Pero, no obstante, pues hay que seguir trabajando en esto. Y como esto es un minuto de oro, yo voy a emplear los 15 últimos segundos para desear a todos los zaragozanos y a todos los aragoneses que disfruten de esta Semana Santa, que disfruten como quieran, unos de vacaciones, otros en las procesiones, donde espero a ver si veo a Joaquín. A Miguel seguro que sí lo veo por alguna calle. No soy muy de procesiones, pero yo lo respeto. Si lo veo, ahí te esperamos en Santa Isabel para que vean la exposición de pasos y todo esto, y que podamos disfrutar, y que no llueva. Hasta ahora han salido casi todas. Veremos a ver qué pasa. Creo que mañana ya las lluvias sí, van a reducir, ¿no? Y vamos a tener en Zaragoza y en Aragón una Semana Santa esplendorosa. Pues eso. Para los que quieren disfrutarla con fe y para los que quieren disfrutarla como medio de turismo y de explayarse y de descanso y de motor económico, que buena falta nos hace a todos. De cualquier manera, las calles son, de verdad, ver las calles de Zaragoza con las procesiones es una maravilla, eso es una realidad. José Luis. Nada, pues yo simplemente, recordar que las grandes ciudades que hemos hablado colapsan o colapsarán por 3 puntos principales. Uno, el tema de inversiones, 2, el tema de la vivienda. Málaga está imposible. Son zonas costeras, ahí se suma además todo el tema de pisos turísticos, que encarece todo un montón. Tema de seguridad un poco. Yo, desde nuestro partido y desde yo mismo, queremos que se hagan políticas disruptivas. Hay que ser atrevido. Como ha dicho Miguel, por favor, señores del ayuntamiento, salgan del centro, sean atrevidos, vayan a los barrios, háganos cosas allí también. Y en la calle. Y bueno, eso es otra cosa complicada. Y bueno, y desear a todos eso, pasar unos buenos días. Y nos veremos, pues yo creo que para San Jorge, ¿no? Sí, la próxima. Bueno, pues Zaragoza evidentemente no es una ciudad más, no es una ciudad cualquiera, es la capital de Aragón, eso quiere decir mucho. Es la capital también del Valle del Ebro, que es un área de influencia en la cual Zaragoza no es que esté muy bien posicionada, es que es la capital del Valle del Ebro, una gran capital del sur de Europa, y yo creo que tiene que ser una capital que no sea gobernada única y exclusivamente con criterios provincianos, sino con otro tipo de criterios, con criterios más aperturistas y con criterios con un poco más de influencia y de liderazgo. Yo creo que, como os he dicho en esta mesa, y lo comparto totalmente, todo lo que venga de consenso y todo lo que venga por parte de los partidos políticos y de la sociedad civil también, yo creo que será tremendamente positivo y haremos de Zaragoza pues la ciudad que evidentemente se merece. La sociedad civil que nos siga preguntando todo lo que le inquiete, y que se siga quejando y que también de vez en cuando nos digan lo que les gusta. Miguel. Pues ha sido un programa muy interesante, porque hablar de Zaragoza siempre lo es, porque no puede ser de otra manera. Es nuestra ciudad, es la ciudad que queremos y la ciudad que soñamos. Y pensar en una ciudad mejor, evidentemente, nos reconcilia también con la política. Hablar de Zaragoza en los términos que lo hemos hecho, con el cariño y el afecto que han mostrado nuestros televidentes y también nuestros tertulianos, no puede ser nada más que satisfactorio. Yo lo que me quiero quedar, y como último cierre ya definitivo, es que tenemos que tener una ciudad
en la que podamos ser felices, vivir bien y que nuestros hijos se puedan hacer fuertes para los retos que nos aguarda el futuro, porque tenemos los retos climáticos, los económicos, los sociales, un montón de circunstancias, con lo cual que Zaragoza sea ese lugar al que volver, ese lugar refugio, esa ciudad que te cuida, que te arropa y que te protege, y que tenemos que pasar a una ciudad en la que podamos desarrollarnos y que sea la ciudad del buen vivir. Donde nos queramos 2 palabras, quedar. simplemente. La política municipal, estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que es apasionante. Sí, la política municipal. Nos lo transmitís, la verdad. Sí, sí, es apasionante. Habláis, es que al final, a mí me plantea, cuando después de tantos debates, digo, es que no sé a quién votar. Es que, claro, os escucho a todos también. Pero ya me van pasando por aquí el voto, ¿no? Pero realmente da gusto oírlos. A ver si te vas a quedar sin votar y todos, al final es que no es verdad, pero todos habláis muy bien, y feliz Semana Santa. Y es una maravilla escucharos, y además es que yo creo que aquí también en Aragón en Zaragoza y en Aragón tenemos una gran suerte, visto lo que estamos viendo. Oye, mi primo toca el tambor en una cofradía y nos veremos esta Semana Santa, Ser que a mí felices, la Semana Santa me gusta, no tengo ningún inconveniente. Me gustan más las jotas que las saetas, eso también lo digo, pero bueno. Haremos lo que nos dejen y lo que podamos, pero sí, torrijas también. Ser felices y a disfrutar de la Semana Santa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.